Muy buenos días a toda nuestra audiencia de este podcast Democratización P&P. Mi nombre es Paola Bautista Alemán y junto a Pedro Pablo Peñalosa estamos en esta edición en donde vamos a hablar sobre la edición número 21 de la revista Democratización, que incluye artículos de Miguel Ángel Martínez Meucci, de Verónica Chopiti Chowi Azar, de Paul Elguezábal, de Adriana Berstner y de Juan Miguel Mateus. Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Agradezco que me hayas presentado, porque cuando estamos en la presentación siempre temo que sea algo medio pimpinela. Que tú dices tu nombre y que entro yo, entonces prefiero que tú arranques de una. Como se dice, de modé, que no, ya no está de moda. Prefiero que arranques de una. El pimpinela. Sí, porque me pone un poquito nervioso. Es uno un poco nervioso, incómodo, es un poquito... No sé si es fuerte la palabra, pero es ridículo. Claro, además que voy a decir de mí. Claro. Que me voy a presentar. Exactamente. Sí. Bueno, nada, yo introduje y al grano. Estamos en este podcast que es la antesala al cierre de temporada, es decir, es el penúltimo de esta temporada, porque el último va a ser el lanzamiento del libro que incluye los artículos de las revistas número 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces, bueno, creo que seguimos con la misma dinámica de comentar y hay que esto ayude a entender un poco la dinámica, la cotidianidad, ¿no?, que hay en nuestro país. Y me parece además muy apropiado el cierre de esta etapa con el artículo de Martínez Meucci, porque me sentí como en Navidad, pero con ese sentimiento, ¿sabes? Que algo que te falta, las campanas de la iglesia, ¿sabes? Porque es sobre el tema de la migración. Es un artículo que me ahuó el guarapo, ¿no? Es un artículo que como llega, ese sentimiento, ¿no? Exactamente. Además, como aquí se decretó la Navidad como en agosto, tengo entendido como, más o menos, como 6 meses, el año que viene arranca en carnaval. La Cruz del Ávila. El año que viene arranca en carnaval. Con razón, yo te veo así vestido como de misa, 24, ¿no? Sí, total. Y de hecho me voy a traer un gorrito. Yo soy rebelde, aquí estoy con mi rebeldía. El gorrito lo dejo para decir de Santa Claus. Pero sí, el artículo me pareció muy interesante. Porque además es un tema, no vamos a pasar a describirlo en detalle, más bien lo invitamos a hacer spoiler, porque la idea es que ustedes lean, que lo lean, que vayan revisen. A la página web de Forma, www.red-forma.com, por fin lo dije bien, después de muchas ediciones lo dije bien. Cerrando en grande, para que entren en nuestra página web, bajen la edición número 21 y lean este artículo de Miguel Ángel Martínez Meucci que está comentando Pepe, que vamos a comentar, que se llama Venezuela, país de inmigrantes. La idea es que lo bajen, lo lean y lo comentan en sus redes. Sí, y creo que es muy interesante porque casualmente, es un tema que está en agenda, lo conversaba en estos días de cómo ha cambiado la cultura, hay que entenderlo así en Venezuela, cuando uno habla de sus abuelos, o sea, en mi caso, por ejemplo, había una tía que vive en California, ya que yo era una rareza, pues, ¿no? Claro. Porque todos estaban aquí en Venezuela, ya la generación de mi madre, tú ves 2 o 3 que, sí, se fueron y se quedaron por allá y demás, ya mi generación y los que vienen detrás, ya las reuniones son en Miami, son en Madrid, son las grandes, exacto, son o no hay reuniones. O no hay reuniones, claro. Tíos que tienen sus 3 hijos fuera del país, es un cambio, y creo que eso es interesante porque también en el discurso se hace ver casi como que todos están por venirse mañana, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que, claro, quienes se van, en condiciones tan precarias, quien cruza a pie, quien se va en lancha, claro, en esas condiciones, además que hay que tomar en cuenta un elemento en el tema de la migración, no solamente son las restricciones que han impuesto los gobiernos de la región para frenar el éxodo, sino también la pandemia. O sea, quien se va con la esperanza, monto un negocio, veo que me invento, y resulta que le dicen, no, estás encerrado en tu casa y no puedes hacer nada porque está la pandemia, te podría imaginar. Entonces, claro, toda esa precariedad, y no digo yo que haya gente que esté, esperando que esto más o menos se levante para regresar, ¿no? Pero yo creo que la mayoría busca más bien es ya afincarse, establecerse, o sea, piensa en condiciones donde están para poder, desarrollarse allí y también contribuir con quienes están en Venezuela. Creo que es un tema muy complejo porque a veces se lleva mucho eso como creyendo que es algo de momento y quizá no. O sea, así vemos otros países de la región, que los mexicanos que están en Estados Unidos se van a regresar mañana, o los colombianos, incluso, cuánto, permanecen en Venezuela, incluso en esta crisis, porque ya se establecieron acá o en otros lugares. Entonces, claro, es pensar también que, simplemente es un cambio, tal cual, súper dramático. ¿No? El artículo da con rigurosidad intelectual y con creatividad intelectual, porque es un artículo creativo desde el punto de vista intelectual,
da en el clavo en temas que son verdaderamente trascendentes sobre la inmigración. No sé si a ti te pasa, pero con el tema de la inmigración hay mucho lugar común. Total. Incluso uno mismo, las veces, bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir fuera por mi doctorado. Cuando uno está fuera hay muchas cosas que uno incluso afectiva y emocionalmente uno no entiende. O sea, cosas que van pasando por dentro y que uno no, bueno, que uno no logra descifrar en el mundo interior. Y creo que ahí Miguel Ángel, bueno, que es una mentalidad que yo aprecio mucho, que me parece muy recta, logra poner en su lugar a esos asuntos indescifrables del corazón humano del que le toca, bueno, él lo dice muy bien, o sea, no es lo mismo ser extranjero porque te vas unos días, ¿no? Y estás conociendo y te abres al mundo y conoces culturas que incorporas a tu conocimiento, que bueno, que tener que irte caminando, que más que inmigrante eres un desplazado, irte exiliado, es decir, no sabes cuándo vas a poder volver, extrañar un país que no sabes si cuando regreses va a existir, porque el país que tú dejaste en la memoria no es el país al que si puedes regresar va a existir. La Venezuela de hoy no es la Venezuela que muchos de nuestros coterráneos que se tuvieron que ir van a ver cuando regresen, incluso en personas, en arquitectura, en visual, en emoción, en todo. Entonces yo sí creo que este artículo, País de Inmigrantes, Venezuela, País de Inmigrantes, es un artículo que por lo menos en mi caso concreto me removió. O sea, me puso mucho a pensar, ¿no? Y a tratar con empatía el tema. Total, porque va de lo pequeño. Por eso decía que a veces en el discurso público se lleva todo a eso como que se van a venir mañana, o esto es como un accidente que ocurrió. Hay que entender que es lo que creo que también aporta el artículo, eso, que hay elementos que van cambiando. Él habla de ese país que recibió, porque es un país con crecimiento económico, con estabilidad, que da oportunidades. Con afectividad. O sea, por lo menos en mi caso, que son familia de inmigrantes, una gente que llegó a nuestro país sin nada económico, pero que encontró un refugio afectivo para sanar heridas de la guerra. Es un país que se abrió a una inmigración. Y luego, lo que dices tú, ¿no? O sea, ahora nos encontramos en una situación en que muchos de nosotros tenemos que irnos y llegamos a países que incluso muchas veces puedes tener la identificación de ese país o ser ciudadano entre comillas, legal de ese país, pero que tienes cero sentido de pertenencia, cero empatía, cero posibilidad de crecimiento interior, ¿no? Y de apego, ¿no? a esas realidades. Y yo creo que es muy duro cómo eso va a marcar nuestra cultura, ¿no? Como nuestra cultura como país, cómo lo vamos a revisar. A mí me preocupa mucho, y atándolo con el tema de las primarias, ¿no? Que he escuchado muchas declaraciones, sobre todo de la sociedad civil, con un llamado fervoroso al voto de los venezolanos en el extranjero, un llamado que es justo, que es necesario, que hay que hacer. Pero luego noto como si lo mismo, lo que nos pasa siempre, ¿no? Que nos caemos a mordiscos entre nosotros y no nos damos cuenta que si hay alguien que está impidiendo el derecho al voto, no somos nosotros los venezolanos, ni los que hacemos política, ni los que están en la sociedad civil, sino, bueno, una dictadura que efectivamente no le conviene que el descontento, el dolor y el desarraigo de la inmigración se denote en el voto. Y por eso no deja que la gente se inscriba en el REP. Entonces, digamos, ¿por qué digo esto? Porque sí me parece que hay como una licuadora de emociones y de dolor que después se traduce en confrontación entre gente que al final todos queremos lo mismo. Y te agrego un elemento, Paula, porque también está cómo yo desde aquí interpreto, creo, me hago la idea de cómo es el que está afuera. ¿Me explico? O sea, el que está afuera, también lo menciona en su artículo, bueno, que es más radical, ¿no? O sea, que si yo tengo un discurso radical, agresivo, violento, eso me conecta e interpreta cabalmente el sentir de quienes están fuera del país, por ejemplo, ¿no? Y ahora resulta que ellos, bueno, son todos radicales porque, ¿qué pasó? Bueno, ahí también destaco, una cosa es estar en Venezuela con las limitaciones que existen para tú poder expresarte, y otra cosa es estar en otro país. Entonces es un elemento a tomar en cuenta. Bueno, pero lo también vimos esta semana con lo de las tejerías. Por ejemplo. O sea, es muy duro. O sea, el gremio periodístico, las declaraciones de Remigio Ceballos con respecto a la cobertura de catástrofes naturales, lo decía Luis Carlos Díaz en un tuit. O sea, la catástrofe es natural y la catástrofe es democrática, porque que salga un militar a decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no, y que eso no resienta en muy poco o resienta públicamente
en muy pocos periodistas o opinadores, tal, es difícil. No, porque son todas las limitaciones que vienen existiendo, arrastrándose, y que se expresan aquí. Tú ves el control de todo, la narrativa en todos los aspectos, y también se expresa en momentos de tragedias, de crisis, ¿no? Pero es eso, también de cómo se manipula ese sentimiento, o cómo se busca según los cálculos políticos de unos y otros. Creo que también eso termina contaminando la discusión. Sí. Ese es el problema también. Entonces, que todo el mundo mete mano de cómo debería ser o cómo no, que al final yo creo que obviamente hay unas cifras tan tremendas, pensando en el tema ya ahora electoral, político, que también se expresa en el artículo, pero en el sentido de que estos ciudadanos venezolanos tienen derecho también a participar, a expresarse. Claro. Pero también las cifras están, o sea, 4 millones podrían votar. Bueno, que si tú incluso, hoy en día son 107.000 lo que está inscrito, lo levantas a 300.000, que sería... Es escandaloso que solo sean 107.000, es absolutamente escandaloso. Y hace mucho tiempo. Y el único responsable de esa realidad es el Consejo Nacional Electoral. Claro, que han boicoteado. Que han boicoteado los derechos de los ciudadanos. Que consciente de que ese voto... Pero a lo que voy es que si tú llegas a aumentar esa cifra en 300.000 personas, que sería pero siempre te va a quedar como, bueno, porque son 4 millones, y hay que entender, en esta situación en la que estamos, donde no hay ningún tipo de condición, donde ni siquiera, que es otro tema, ¿no? Creo que hay mucha preocupación, y es válida, por el voto en el exterior, y yo creo que hace falta que se preocupe por el voto en el interior, o sea, dónde están los jóvenes inscribiéndose, dónde están la gente que se tiene que reubicar, que tiene, ¿sabes?, una cantidad de cosas que tienes que hacer, porque al final ese voto es el que te va a decidir, es así, y pensar, repito, que son 4 millones, ¿cuántos se van a inscribir? Si tú llegaras a inscribir 300.000, supongamos, que sería una cifra maravillosa, claro, con el contraste con el objetivo que tendría, siempre va a quedar la frustración y la decepción de que, claro, hay que entender que sin condiciones, bueno, lo que tú puedas es muy importante arañar. Que primero, que hay completa solidaridad y empatía con el derecho a votar de los venezolanos, estén en donde estén. Claro. O sea, eso es un derecho constitucional, la democracia es un derecho humano, y votar es la capacidad que tenemos los ciudadanos de ser dueños de nuestro propio destino. En ese sentido hay completa empatía y solidaridad. Luego, comprender con realismo integral, porque a mí me da mucha risa los llamados a realismos parciales, ¿no? Como que ver una realidad pero dejar de ver otra, sino ver con realismo integral que acá en Venezuela hay un sistema no democrático que intenta simular democracia y que nos estamos aproximando a unas elecciones sin condiciones. Y en tal sentido nosotros estamos peleando por condiciones, pero si no se logran las condiciones, los responsables verdaderos de esa injusticia están al frente, no están de este lado. Claro. Y que justamente estamos trabajando para tener en el futuro un horizonte en donde cada venezolano pueda ejercer sus derechos. Pero una de las cosas que yo creo que el artículo ayuda mucho a, no sé si a dar conclusiones, pero sí a dar claves para la reflexión, es ver que el fenómeno migratorio, además de ser un fenómeno cuantitativo, electoral, con desafíos políticos, es un fenómeno profundamente humano. Claro. Y que es un fenómeno humano que encierra frustración, dolor, desarraigo, una serie de desafíos afectivos que tienen incidencia política. Y que eso, eventualmente, cuando recuperemos la democracia y todos los venezolanos podamos acudir sin miedo a las urnas, bueno, eso tendrá que tener un cauce político de expresión a través del voto y de otras formas de representación. Sí, la parte de eso humana es fundamental, como lo describe allí. Además, todos los desafíos que eso representa, ¿no? Para quien se va, quien busca estar en una sociedad, adaptarse a esas costumbres, enriquecerla, también dar su aporte, porque también eso hay que entenderlo así. Creo que sí, es un artículo. Yo la verdad que cuando lo terminé de leer, ¿no? cuando lo terminé de leer, admiré mucho dos cosas. Primero, a la Venezuela del siglo XX, que fue tan generosa y que la verdad es que fue tan, que él lo describe muy bonito, de nuestras herencias, la herencia europea, la herencia caribeña, la herencia africana. O sea, cómo en el siglo XX Venezuela supo abrir su corazón a todo el que iba llegando por los distintos puertos de nuestro país, ¿no? Por Puerto Cabello, Cumaná, Falcón, Zulia, iban llegando. Eso lo primero. Y luego admirar a todas las personas que emigraron a nuestro país, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivientes de la Guerra Civil Española, sobrevivientes de las miserias latinoamericanas que hubo en el siglo XX, que vinieron a nuestro país y se hicieron a su manera nuestros, ¿no? Creo que Total. Uno termina de leer ese artículo y yo la verdad es que me emocioné mucho con esos dos hallazgos del artículo. Sí. No, y además como eso, va tomando, todo va desarrollando la idea y va tocando todas esas aristas que tú señalas,
y eso, ¿no? El impacto que tiene en la persona, también su relación con la sociedad, que eso es lo fundamental. O sea, tú no te vas simplemente, bueno, me fui yo solo y voy errante por allí, sino que vas, te hace falta esa comunidad en tu país, pero luego cuando vas también, bueno, la manera de relacionarte, de crecer allí, porque bueno, no eres un individuo que está aislado solo, sino que formas parte de un colectivo, ¿no? Entonces creo que ese artículo es muy interesante y todos están muy buenos, pero también creo que sobre todo en este contexto, ¿no? El de Adriana Bessner con el tema de relaciones internacionales, porque además, bueno, ahorita, más que nunca, o sea, tiene ese impacto toda la crisis venezolana con lo que está pasando en el mundo. Uno diría, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué tiene que ver? Bueno, hemos visto el impacto que ha tenido sobre Venezuela, un país importante en el campo petrolero, energético. Hoy en día, pues bueno, con la producción venida a menos, con todo lo que sabemos que está ocurriendo en la industria petrolera venezolana, pero bueno, como todo eso también cambia de un momento a otro por un hecho que, bueno, que no estaba quizá en el radar, ¿no? En principio, que no se esperaba, ¿no? Sí, otra cosa que a mí me parece interesante de ese artículo y que lo hemos comentado también en otras ediciones, es que definitivamente la solidaridad entre dictaduras, o sea, las dictaduras afines, que es el título del artículo, es muchísimo más eficiente y ágil que la solidaridad entre democracias, ¿no? Y que eso hace que pareciera que las dictaduras son más audaces en el ejercicio tanto de la política interna como de la política exterior. Y yo creo que eso es un llamado de atención a las democracias del mundo, ¿no? Que veamos, bueno, cómo se pudiera hacer un sistema más ágil, cómo se pudiera hacer un sistema más solidario. Por ejemplo, no sé si tuviste hoy la noticia, a mí me llegó al teléfono que Pedro Castillo, el presidente de Perú, pidió asilo para sus sobrinos. Los sobrinos están de moda, chicos. Déjame buscarlo para leerlo, pero me da demasiada risa. Porque... Bueno, lo de Perú es una cosa además que ahí cualquiera llega presidente, ahora mantenerse es súper complicado. o sea, tú dices, yo gané la presidencia, bueno, gran cosa. Háblame cuando salga. El problema es que te mantengas ahí y completes el periodo. O sea, es increíble lo de Perú. Mira, dice, presidente Pedro Castillo buscó asilo para un alto funcionario y sus sobrinos con Nicolás Maduro. El trato que Castillo habría presuntamente propuesto a Nicolás Maduro era que asila políticamente en la embajada venezolana a Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo y al mismo Pacheco. En respuesta del pedido, Nicolás Maduro habría mostrado su completa disposición solidaria y aliada. Esto lo agregué yo, no sale como un picantico. Pues. Por lo que el embajador de Venezuela coordinó, porque ellos coordinan perfectamente, con Beder Camacho los requisitos pendientes por presentar, porque además hay cosas administrativas que hay que respetar. Hay un papeleo. Hay un papeleo, pues, y quizás hay un gestor. Sí. no lo sabemos. Yo te lo saco más rápido, pero... Exactamente, si me lo das por aquí, exactamente. Para presentar que en los entornos, para que los entonces prófugos sean admitidos en el vecino país del norte. Nosotros somos el vecino. En este caso del norte. Y tú sabes que yo, bueno, por distintas razones, uno ha tenido que a veces ayudar a personas en riesgo a buscar refugio y a salir del país. Y tú sabes lo difícil que es que a ti te reciban en una embajada. Ya. Es peluísimo, es súper difícil. Entonces cuando uno lee estas cosas, uno dice, bueno, pero es que las dictaduras son muy eficientes. O sea, este señor levanta el teléfono y le dice a Nicolás, mira viejo, tengo acá una gente... Tengo un problemita, unos prófugos, unos mal llamados prófugos. ¿Será que usted me los recibe? Claro, como no, tráigame los papeles, aquí está. Sí, entonces, claro, es muy duro ver cómo los aliados democráticos tienen unos procederes paquidérmicos para expresar la solidaridad. Y bueno, y ver cómo los otros van como Speedy González y el Correcaminos, Chucu, o sea, resuelven eso en un 2x3. Sí. Bueno, además que Castillo habrá dicho, vienen por mi cabeza, que no es cualquiera, pero con ese sombrero que el tipo se pone. Exacto. Ese sombrerito es más grande. Pero, bueno, no sé, ese sí parece Speedy González, no me había dado cuenta. Increíble. Lo acabo de ver en mi cabeza, tipo un meme. Deberíamos hacerlo para las redes. Un discurso que dio Borrell ayer en la una reunión de diplomáticos de la Unión Europea, te lo voy a pasar. ¿Te refieres a Borrell, tu amigo Borrell, el español? Josep Borrell. Porque lo que tú señalas lo expresa allí sobre la lentitud, en este caso, sobre todo de la Unión Europea, las dificultades de las alianzas. Él desmonta eso de que haya una, digamos, lucha de autocracias versus democracia.
dice, porque nosotros, que somos democráticos, tenemos aliados que no lo son. Señala claro, Borrell bueno, allí, ¿no? es parte del problema del siglo XXI. Y, Ha dado en el clavo el señor Borrell, el día hoy de la hispanidad que estamos grabando. Él el día de la desarrolla hispanidad. el artículo, además que nos dice cosas que te digo que... Ay, chico, pero mándame. Te lo voy a pasar porque... Siempre es muy interesante leer al él señor Borrell. dice que no, por ejemplo, que Estados Unidos le advertía, mira, viene lo de Ucrania. Y ellos decían, no, chico. Viene lo de Ucrania, no, chico. Ah, bueno, ya tú sabes, ¿no? Y él advierte que, bueno, que en su momento han podido tomar algunas medidas con la rapidez. Que el clivaje, o sea, para el señor Borrell, el clivaje, dirían los politólogos, no es democracia y autocracia, sino cuál. O sea, no, él lo que dice es que sería, hablando con diplomáticos que van a ser quienes van a representarlo, porque él les exige, bueno, denme información al momento, no puede ser que nos entremos primero por la prensa que por los informes que ustedes envían, pero lo que dice es cómo relacionarse con ese mundo donde ustedes van, entendiendo que no podemos llevar un proyecto para que sea, digamos, no podemos exportar y esperar que lo reciban y que lo apliquen tal cual, pero además cuando decimos que somos las democracias y que somos una pelea entre democracia y autoritarismo y que representamos, bueno, cuando vemos nuestros aliados, hay unos cuantos que no lo son. Que están cojeando. Entonces él decía, bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta eso al momento de presentarnos. O sea, lo que dice que, porque también en la comunidad internacional hay países que cada vez, bueno, rechazan los planteamientos de la Unión Europea o los cuestionan o no se sienten identificados. Entonces lo que dice, bueno, cuando vayamos más a escuchar, vayamos con más humildad. O sea, es que es un discurso que toca varios puntos, toca el tema, pero mándamelo, incluso el tema de Unión Europea. Él dice, nuestra seguridad la pusimos en manos de Estados Unidos, nuestra prosperidad en manos de Rusia y China. Es que la verdad es que ese enfrentamiento también político... Siempre hay tensiones entre la política exterior de Estados Unidos y Europa. Son como unos hermanos que se quieren y se detestan al mismo tiempo. Pero es que lo interesante es que él dice, ok, ahorita porque tenemos a Biden, que tenemos coincidencia, si tuviera Trump, fuera otra cosa, que ya se vio, pero él lo que señala es que, además del tema de Estados Unidos con seguridad, es que él dice, bueno, a Rusia, con el tema de la energía, confiamos en ellos, y ahora pasa lo que pasa, y en China, dice él, también nuestra prosperidad, y cada vez es más difícil tener acceso a China, y él dice que los trabajadores chinos con su malo sueldo y con su explotación contribuyeron o han contribuido más en el control de la inflación que los bancos centrales del mundo y que Europa. Hombre, que se nos ha hecho polémico. Entonces, el señor Borrell. Aquello, el hombre agarró se nos ha hecho muy polémico. Y creo que además tomando en cuenta el rol que juega Borrell y la Unión Europea en el tema de Venezuela, es importante leerlo para ver, bueno, qué es lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, evidentemente, no he leído el texto, ¿no? Pero no es la primera vez que el señor Borrell habla en estas categorías. Hubo una entrevista en El País cuando las elecciones de Bielorrusia, no sé si te acuerdas. También él tiene, en esa entrevista plantea, no esto igual, pero por lo que me dices, es una misma línea de análisis y de práctica política, porque él no es un analista, él hace política, es un hombre de acción. Sí, claro. Y hablando desde el dolor, digamos, porque aquí no se habla desde la ciencia ni desde la práctica política, sino, desde vivir en un país que él dice, que de los que él pudiera llamar que tenemos relación, pero es autocrático. Yo solo diría que esto es muy duro. O sea, que, digamos, lo resumimos de esta manera, que quizás uno... Esto lo decía Eric Feigelin, ¿no? Cuando hablaba de las crisis de los tiempos, que cuando una sociedad está al calor de la crisis, quizás puede ver con más claridad los que son los puntos reales decantar, ¿no? Mejor cuáles son los puntos reales de lucha frente a esa realidad. Y nosotros tenemos más de 20 años en las brasas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Total. Y creo que esa desdibujar, ¿no? los términos democráticos es muy complicado. Y es en un sentido, pudiera ser, no sé, lo dejo a la consideración de todos los que nos escuchan, una reversión de lo alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, después de que la Occidente y el mundo padecieron lo que fue el Holocausto y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, hubo una Declaración Universal de Derechos Humanos que plantea que el problema sí es de humanidad, es decir, sí es un problema de derechos que son universales a todos. Entonces, claro, estas declaraciones que quizás están
quizás no, seguramente están animadas por unos criterios muy prácticos en el ejercicio de la política, o pragmáticos en el ejercicio de la política, porque no es lo mismo práctico que pragmático. Bueno, yo creo que hay que analizarlas y verlas. Yo solamente diría que es duro. Sí, Desde sí, esta sí. acera es complicado. Claro, total. No, no, y digo, además, volviendo al artículo de Adriana, o sea, leía esto ayer de Borrell y después veía, bueno, cómo ese análisis que da sobre las alianzas. Deberíamos poner aquí Que el vemos- articulito de Borrell, la declaración, no sé qué fue. El Sí, sí, discurso. es un discurso que, Ok. que dio allí, como una especie de foro con diplomáticos, donde él está dando Yo siempre algunas- cuando escucho algunas esas líneas. cosas de él, por ejemplo de Rodríguez Zapatero, que nos visitó hace unos días, Eso es otro caso. Sería Sería siempre otro me nivel. pregunto, no sé, 1960, Madrid, el franquismo en su plenitud, ¿no? De dominación, y que en esa Europa posguerra hubiese salido, no sé, un Adenauer, hubiese salido algún líder europeo o algún líder norteamericano a decirle a los españoles, mira chico, esto no es de democracia ni de dictadura, chico, esto es otro problema, un problema de los reales, esto es un problema. Entonces, bueno, digo, yo siempre cuando los escucho digo, cónchale, ¿qué hubiese? Porque, digamos, es duro, o sea, y yo creo que muchas veces pasa que las sociedades o los líderes se olvidan de lo que vivieron sus propios países. En España hubo una guerra civil, en España hubo una dictadura de 40 años, y en España se caminó hacia la democracia. Y cuando ellos lo estaban pasando muy mal, aquí vinieron muchos españoles, que es lo que vinimos a hablar al principio, Ujú. y los recibimos con los brazos abiertos. Entonces, digamos, vamos a leer con calmita las declaraciones del señor Borrell, pero yo Sí, solo le diría, sí. No, es duro. pero está muy bueno porque, digamos, es también, como te digo, toda la crítica, lo que te comentaba también el tema de Europa, ¿no? Él decía, bueno, en su momento toda la seguridad era de Estados Unidos, la energía Rusia y la economía, prosperidad China, y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Que es lo que también se ha advertido de hace mucho tiempo. Sí, que fuimos muy críticos con la Merkel, cuando la Merkel tenía las relaciones económicas con unos Putin. de una manera u otra, pero allí pues, siempre se ha expresado. Y hay un tema también en esta edición sobre el tema económico. El artículo de Paul Elguezaba, el fundador de Forma, que está ahorita haciendo posgrado en Alemania, me Sí. gustó mucho, se llama La economía del chavismo. Me parece un recuento, yo hoy justo en la mañana hablaba con él antes de grabar el podcast, y le decía, me gustó mucho porque eres el primer economista que leo y entiendo. Eso es importante. Eso es importante. En el caso de la economía es importante. Pero te digo porque leyéndolo en estos días, en estos chats, se planteó, bueno, hasta qué punto el chavismo está apareciendo, o tiene, más que apareciendo, está fortaleciéndose, sería más bien el punto, un sector reformista, y eso se expresaría en el tema económico, ¿no? Y se generó una discusión hasta qué punto eso puede ser cierto, porque hay quienes dicen, bueno, más busquemos pensando en una transición, tender puentes con el sector reformista, fortalecerlo, apuntalarlo, porque desde adentro podrían facilitar entonces el cambio. Bueno, y que son necesarios para un Exactamente. cambio. Más El que tema, facilitarlo, son la discusión necesarios. que se hace es hasta qué punto es cierto, o sea, que el sector, o sea, se puede hablar de sector reformista que se exprese hasta ahora, sobre todo en el campo económico, o si no es simplemente, bueno, que Sí. se están adaptando a esta Un situación. reequilibramiento, sí. Te adaptas y tal a lo que está ocurriendo, porque bueno, antes tenías un chorro de dinero que te permitía hacer y deshacer, hoy en día eso se cortó, y tienes que, de alguna manera, siempre buscando no poner en peligro la continuidad del proyecto chavista en el poder, ¿no? Digamos, eso no está en juego, sino, bueno, que yo tengo que abrirme obligatoriamente de hecho, para poder superar toda Sí. la crisis que se está Sí, enfrentando. a mí ¿no? hay uno de los últimos intertítulos que se llama Venezuela postsoviética. Ujú. Creo que justamente en ese Por eso intertítulo toca, da en el clavo de aborda el de la tema. metamorfosis, o sea, de la transformación de una economía que antes, por supuesto, estaba asociada a la producción del Estado, o sea, el petróleo, Ujú. que por la destrucción de la industria, digamos, por ese casi harakiri, ¿no? Económico que significó el chavismo en sus primeros años, ahora el Estado está al servicio de economías ilícitas, de unas dinámicas no solamente no democráticas, sino criminales, ¿no? En el manejo económico. Y lo que él dice, bueno, gente que tiene dinero y no tiene donde ponerlo afuera, no es tan fácil como antes, y busca aquí espacio, o quienes están conectados con el gobierno, los conocidos enchufados, bueno, que tienen posibilidad de hacer negocios aquí y demás, siempre y cuando no te metas, ¿no? En Sí, campo es el político. surgimiento de una nueva, bueno, y uno
esto lo escuchan en distintas ciudades del país y del mundo, lo que sea, pero acá en Caracas hay unos municipios en donde eso es muy claro, ¿no? No, increíble. Visualmente, Total. digamos, no hay que ser Sherlock Holmes para, Sí, para intuitivamente saber que, bueno, que aquí hay algo que por lo menos es raro. O sea, Sí, no que no podemos cuadra. emitir juicio, pero Sí, que que tiene no un cuadra. origen complejo y difícil Total. de entender. Total. Sí, que es lo que señala al final. Y en eso que es lo que se habla, siempre se habla del modelo chino y tal para Venezuela, pero más bien, bueno, apuntan al modelo ruso, ¿no? Al O modelo sea, ruso, sí. que es el que pudiera estar aplicándose. Sobre todo que hay una cosa del modelo chino que yo no sé si es extrapolable a nosotros, y es la laboriosidad. Digamos, Sí. los chinos tienen una ética laboriosa que por supuesto por un sistema no democrático es llevado hasta la esclavitud, ¿no? Porque Ujú. no hay sindicatos, no hay horarios, no hay... Pero eso, el venezolano, en ese sentido es más parecido al ruso, que lo del chino no te lo tenemos. Entonces es muy Sí. parecido al ruso y por eso, también por la fragilidad estatal, que esa es otra cosa. En Rusia no hay en China no hay fragilidad estatal, en Rusia sí. La fragilidad estatal hace que se decante hacia este tipo de economías, bueno, ilegales, criminales, gangsteriles, dependiendo del término o el autor al que uno recurra. Pero la verdad es que estos 4 artículos, pero nos faltó comentar el de Verónica y el de Showy, que son del Observatorio de Juventudes, que el título también... Es que por eso, uno está muy viejo, está hablando de juventud. De repente que decirle habla Isabela por que... ti, habla por ti. Sí, hablo no por mí. hables por Es que me paro Habla yo por y ti, no, me paro y yo de y que ahí sí me pongo brava. entran las productoras aquí que si están en la edad, porque ahí pusieron Pero ¿por qué una- la ofensa? Si nos hemos llevado tan bien en este es que podcast. pusieron una edad y que yo dije, oye, yo pasé largo ya. Pero porque no entiendo. Entonces, O sea, bueno, habla por bueno, ti, no hables juventud- por mí. juventud prolongada. Respétalo, respeta que aquí hay una diferencia de edad que es notable en Sí, cámara. yo creo. Absolutamente notable. Juventud prolongada. Mira que el título se llama Un país sin sentido y es de una experiencia que esta ONG, Ujú. que es amiga de Forma y a quienes conocemos, es una experiencia muy bonita que ellos han hecho, que es reunir a jóvenes y a la luz del libro de Viktor Frankl, El hombre en Ujú. busca de sentido, recoger lo que son las narrativas de los jóvenes en torno a el conflicto o la realidad venezolana, es decir, cómo lo han vivido. La verdad es que el título resume el hallazgo, ¿no? De Un país sin sentido, y juntándolo con el de Miguel Ángel, Total. del país de inmigrantes, Ujú. y con este tema económico y con el de Adriana, pues la verdad es que vamos como encontrando cómo va calzando malamente, ¿no? Las piezas de una sociedad que está en el estado en que está. Y también creo que es un llamado a trabajar con esa juventud, ¿no? Que si no tiene sentido, pues, o sea, digamos que si no le encuentra sentido a todo lo que estamos viviendo, parte de la reconstrucción del bien común es encontrarle sentido a toda esta realidad que nos tocó vivir. Sí, no, y fíjate que además siempre hay como una evaluación positiva del tema de los jóvenes, movimiento estudiantil, Sí. o sea, la gente lo percibe, pero también, como dice ahí el artículo, ¿no? En la época de las protestas también fueron los Mucho principales que sufrimiento, sufrieron, claro. exactamente, las principales víctimas de la persecución, de la represión. Pero bueno, pero cómo siguen estando allí y siguen conectando, digamos, con esa aspiración de cambio, ¿no? Creo que es lo fundamental al final. Cuando estoy con un país, como dicen ahí, que bueno, que se me fue el nombre, el término que utilizan Eso para le decir pasa a la gente que ya... Sí, es que por eso te digo, es un mejor no hablo de esto es ya. un problema de la edad, Sí, señores, sí. discúlpenme. Bueno, aquí el tema es que todos estamos más viejos, ¿no? Sí. O sea, no quiero decir, Pero habla por ti. había un bonito de gente joven, entonces cayó porque mucha gente se ha ido y Ahí demás. y tal. Exactamente. No, pero tú sabes Bono que, por poblacional, ejemplo, ¿qué cosa? en Europa, por ejemplo, la juventud de los partidos hasta los 40 años. Bueno, pero es que es el viejo continente. El viejo continente hasta Sí. los 40. Eso- Aquí ha habido debates en ese sentido. Sí. Bueno, ya hay gente que hace carrera total, siendo líder juvenil, ¿no? Líder juvenil, exacto. Toda la vida, exactamente. Pero sí, que hablan eso, bueno, como el bono poblacional, creo que es el término que utilizan, bueno, cómo se ha reducido, porque bueno, la cantidad de gente que ha emigrado, también muchos son jóvenes, pero también ese desconectarse del tema público, porque bueno, si no ves solución allí, si cuando te asomaste fuiste Sí. víctima de represión, con ese miedo, ese temor. También recuerdo un testimonio de un joven que decía, bueno, que tenía que estar haciendo cola en su momento para buscar alimentos Sí. aquí y allá, y que se sentía, pues bueno, fue el peor momento de Claro, humillación. miserable, sí. Entonces, claro, es levantarse nuevamente y ese esfuerzo que ellos describen ahí de su proyecto, bueno, de también que la gente exprese lo que siente, visibilizar todo eso que está allí y cómo adaptarse o cómo
convertir eso, digamos, en un elemento que permitan salir de lo que estamos pasando, ¿no? Sí, la verdad es que debemos decir que no es una edición esperanzadora. No, no. No es una edición que anime. Digo, generalmente estos podcasts o las ediciones, buscan terminar con una nota optimista. Bueno, pero ellos en su proyecto tienen algo de, o sea, eso, o sea, más que optimismo, bueno, es de ese trabajar con los jóvenes, de escucharlos, de cómo expresan todo lo que, digamos, han vivido, entendiendo, o sea, un proyecto que también tiene ese punto, digamos, de esperanza, ¿sí? De conectar, ¿no? No, yo sí creo que hay una realidad, o sea, que todos estos artículos, no solamente los de esta edición, sino las ediciones anteriores y lo que va a ser este libro, muestran un panorama que demanda ser atendido y que no puede ser atendido por una sola persona, por una sola organización, por un solo partido político, sino con un ánimo de inclusión con todas las fuerzas que de algún modo dejaron la ingenuidad o que les fue arrebatada la ingenuidad con represión, con violencia, con pobreza, con miseria, con desigualdad, con todas estas cosas, y que nos enfrentamos todos a una realidad que es difícil de comprender, un poco lo que dice Paula en su artículo sobre economía, lo que dice Miguel Ángel en su inmigración, lo del país sin sentido, lo de Adriana, y que busca crear espacios de reflexión sobre todo para entender, ¿no? O sea, entender qué nos ha pasado y que ese entendimiento nos lleve a la construcción de una salida que genere confianza en todos los ámbitos. Es decir, de existir dentro de la dictadura un sector moderado que quisiera abrirse o flexibilizarse hacia la democracia, bueno, que pueda ver al frente y encontrar un país maduro que sea capaz de gestionar ese acercamiento, ¿no? Y de este lado, un país maduro que sepa identificar esa realidad. A mí honestamente me cuesta mucho ver ese sector moderado y flexibilizado desde el punto de vista político. Es que lo disimula bien. Desde el punto de vista económico, por supuesto que lo vemos. O sea, evidentemente hay un proceso de flexibilización económica, es una realidad. Ahora, ¿qué es la flexibilización económica sin restitución de derechos políticos? ¿Cómo llamamos, qué nombre le pondríamos a eso? ¿Qué nombre le podría nuestro amigo Borrell? ¿O hacia dónde va una flexibilización de ese tipo? ¿Va a profundizar la desigualdad o va a animar a la creación de un Estado responsable frente a las demandas de la sociedad? ¿Hacia dónde va un país que crece en torres, en edificios de alta tecnología y que al tiempo que crece en calabozos llenos de disidentes? Entonces, digamos, yo creo que son preguntas que nos tienen que animar y sin ingenuidad, sino intentar verlo con un realismo integral y con madurez, con el ánimo de echar para adelante, que es lo que siempre, queremos hacer. Así es, bueno, y ha llegado el momento de despedirnos. En el día dependiendo, hay varias opciones, no sé cómo le dices tú, Encuentro de dos mundos, Resistencia indígena, Día de la Hispanidad, es como encuentro, hay varios títulos que les podemos decir. Siempre he hecho feriado. Y me encanta. Hay un artículo de Cabrujas buenísimo. Día libre, malo. Exactamente. Gracias a Colón, hoy pudimos grabar. Por eso. Lamentamos que no sea viernes, pero bueno, poco a poco. Bueno, ya vendrá. Sí, ya vendrá. Unos años ya vendrá el par de años lo logramos. De este feriado. Bueno, soy Paola Bautista de Alemán, sin Pimpinela, Pedro Pablo Peñalosa. Este es el podcast Democratización del Instituto de Estudios Políticos Forma. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales @redpisoforma y nuestra página web www.red-forma.com. Agradecemos mucho a las productoras de este espacio, Isa Soto, Isa Sanfuentes, y a César Aguilera, quien fue nuestro ingeniero de sonidos desde acá, desde Cusica. Nos vemos a la próxima.